¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo, un programa en el que hacemos entrevistas, presentamos investigaciones periodísticas, pero también analizamos la situación política de Guatemala. Bienvenidos. Esta noche, al igual que en las últimas 2 semanas, estaremos abordando un tema muy importante para Guatemala. Estas protestas y bloqueos que están ocurriendo en la ciudad de Guatemala, así como a nivel nacional, que están exigiendo la renuncia de Consuelo Porras como la fiscal general del Ministerio Público y de Rafael Curruchiche como el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, y también de otra persona vinculada al sector justicia, el juez Freddy Orellana. Las manifestaciones señalan de que estas personas están tratando de entorpecer, de afectar el proceso electoral 2023 en el que quedó como electo Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala para los próximos 4 años. Bienvenido, Marvin, buenas noches. ¿Cómo has visto todo este proceso en el que las últimas 2 semanas, es decir, durante 20 días, los guatemaltecos estuvieron manifestando en la ciudad de Guatemala, realizando bloqueos en las diferentes carreteras del país? Más de 100 puntos se habló en algún momento de todo esto, pero después de ciertas reuniones en las que hubo y ciertas acciones en donde la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Gobernación, es decir, a la Policía Nacional Civil, repeler, disuadir a las personas que están protestando en los diferentes bloqueos y también frente al Ministerio Público, después de esta amenaza, porque al final fue una amenaza la que se dio en todo esto, la cantidad de bloqueos disminuyeron e incluso la presencia de guatemaltecos frente al Ministerio Público. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizas? ¿Cómo interpretarlo, Marvin? Gracias, Uni. Buenas noches. Gracias por estar viendo el programa Somos el Combo. Recuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí abajito le van a aparecer Marvin del Cid y Sonny Figueroa. Un tema complejo, Sonny, tomando en cuenta que en las últimas semanas se ha dado la expectativa en torno a las protestas. Si bien las manifestaciones se centraban principalmente en el objetivo de exigir la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal especial contra la impunidad de Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, ninguna de estas renuncias se dio. Lo decían algunos dirigentes que no se iban a ir de las calles, no iban a terminar las protestas si Consuelo Porras no renunciaba. Consuelo Porras sigue en el cargo y las protestas disminuyeron. Obviamente, analizar por qué las mismas han disminuido nos lleva a diferentes análisis por distintas circunstancias. Primero, por un lado, el tema de que es el movimiento que empezó con las protestas se fue fortaleciendo a partir de la salida de los 48 cantones y los bloqueos, sobre todo en el occidente del país. Simultáneamente se fueron uniendo en otros departamentos y las protestas en la ciudad de Guatemala se fueron incrementando. Pero obviamente siempre en este tipo de protestas, en este tipo de movimientos, siempre surge de una u otra forma el divisionismo, ¿verdad? Y no se ha logrado el objetivo principal, de acuerdo con algunos dirigentes que hemos entrevistado y con los que hemos hablado, y algunos y algunas lamentan que no haya renunciado a la fiscal Consuelo Porras. ¿Qué pasó? Pues obviamente se pueden plantear varios escenarios a partir de, primero, notamos algunas cuestiones ahí relacionadas a lo que hizo el presidente Alejandro Yamatei. ¿Y qué hizo el presidente Alejandro Yamatei? Salir a amenazar a quienes manifestaban incluso con procesos penales. De hecho, nosotros en uno de nuestros programas anteriores hablamos que Yamatei había salido a amenazar. Incluso también mencionamos que habíamos entrevistado a algunas personas, habíamos invitado a algunas personas al programa para que hablaran sobre las protestas, pero lamentablemente a último momento desistieron. ¿Por qué? Porque finalmente las amenazas del presidente Alejandro Yamatei permearon en la población y en algunos sectores de la sociedad. Y ese ha sido uno de las principales características por qué las manifestaciones no hayan continuado. Si bien, como lo decía Sonny,
Hay protestas en algunos puntos de la ciudad de Guatemala frente al Ministerio Público, en algunos departamentos, no siguieron con la fuerza con la que estaban en las últimas semanas. Eso producto de lo que ha deseado el presidente Alejandro Yamatei. Por el otro lado, también la fiscal general Consuelo Porras salió a amenazar. Y es que recordemos, Sonny, que también uno de los grandes problemas en nuestra sociedad es que siempre se apela al tema del recurso del miedo, siempre se apela al recurso de las amenazas, siempre se apela al recurso del chantaje. Y eso es sumamente grave. Hoy vemos que si bien hay una gran parte de la población descontenta con el trabajo de estos funcionarios, también hay un grupo de la población que ha dicho que lo respalda. Sí, así es, Marvin. Y es que vemos de que precisamente el tema de las manifestaciones y los bloqueos disminuyeron precisamente desde que la Corte de Constitucionalidad dio una resolución, digamos, por petición del Ministerio Público, en la que ordenó al ministro de Gobernación accionar, ¿verdad?, en contra de las manifestaciones, tanto como para liberar, digamos, el paso en la sede central del Ministerio Público en Gerona, ahí en zona 1, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, y también pues se les ordenó también liberar carreteras. Entonces fue como un tema bien complicado y se da en el marco de que Napoleón Barrientos renunció como ministro de Gobernación y automáticamente el presidente nombra a Byron René Bor Illescas como ministro de Gobernación, una persona que pues en redes sociales empezó a publicar cierto contenido que lo vinculaba a Consuelo Porras, ¿verdad? A la fiscal general Consuelo Porras. Entonces, digamos que se vuelve un poco complicado todo este panorama y que en ese momento, cuando hay un nuevo ministro de Gobernación vinculado a la fiscal general Consuelo Porras, la Corte de Constitucionalidad ordena reprimir, porque eso es lo que es, reprimir las protestas. Pues al final la gente empieza a generar todo este ambiente de que qué va a pasar, van a accionar. Y recordemos de que en ese mismo momento los 48 cantones de Totonicapán, que era la organización o es la organización indígena y campesina que está liderando todo este movimiento, pues decide liberar la entrada de las instalaciones centrales del Ministerio Público y retirarse para que la gente pueda trabajar. Y obviamente después de todo eso, llega pues digamos que el 20 de octubre, el Día de la Revolución, se ven manifestaciones y luego de esto pues se baja totalmente todo el tema de los bloqueos, ¿verdad, Marvin? Y a la gente que nos está viendo. Y pasa un fin de semana, digamos que en el que no hay ya bloqueos, disminuyen y prácticamente ahí se rompe el tema de los bloqueos, el tema de esa consigna de pedir la renuncia de Consuelo Porras de una forma en la que era incesante. Durante 20 días estuvieron estas manifestaciones y bloqueos y resulta que pues llega este día, el 20 de octubre, y se parte y se corta todo esto. Y obviamente este lunes empezamos a ver de que ya no son los 48 cantones de Totonicapán los que están realizando estos bloqueos, manifestaciones en carreteras, sino que la batuta lo toman ahora, pues, las organizaciones indígenas y campesinas de Sololám y alguna parte de Quiché. Entonces, esto es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, pareciera que hubo una ruptura en todo esto que está pasando y que al final todo ocurre partiendo de estas negociaciones que empezaron a realizarse entre el Estado, es decir, la Presidencia de la República y las organizaciones, ¿no? Entonces, al final, como decías, Marvin, y como a las personas que están conectándose ahorita, como lo decía Marvin hace breves minutos en su intervención, la fiscal general Consuelo Porras sigue en el cargo. Al final, ella continúa siendo la fiscal general. Consuelo Porras sigue siendo la fiscal general de Guatemala. Las investigaciones siguen avanzando. Se sigue criminalizando a las personas. Y pues ahí sí que queda la pregunta, ¿a dónde van a llegar? ¿Hasta dónde van a continuar estos movimientos, manifestaciones
y bloqueos a nivel nacional. A pesar que durante la semana se han reportado, pues todavía digamos que Consuelo Porras sigue en el cargo, a pesar de que la consigna principal era esta, ¿verdad, Mauro? Yo creo que esto, Sonny, que decís es relevante, tomando en cuenta y que el objetivo principal de las protestas, el objetivo principal del movimiento en las últimas semanas ha sido exigir la renuncia de la fiscal general. Nosotros entrevistábamos a algunos dirigentes de estas protestas e indicaban que no se iba a salir de las calles y no se iba a bajar el ritmo de las manifestaciones hasta que Consuelo Porras renunciara del cargo. Y por consiguiente, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, una persona que responde directamente a las directrices de la fiscal general y que ha sido duramente cuestionado por diferentes sectores. Esto por las diferentes acciones que ha tomado el funcionario frente al Ministerio Público. Y por el otro, el caso del juez Freddy Orellana, que es rechazado por una gran parte de la población guatemalteca por sus decisiones judiciales controversiales y que muchos señalan que están vinculadas al pacto de corruptos. Pero no se dieron estas renuncias. Pareciera ser que las protestas se quedaron en un letargo. Ahorita pareciera ser que se quedaron un poco dormidas y que lo decías, que hay un grupo de personas que quisieran seguir presionando, otras que han bajado un poco la guardia, y precisamente tiene que ver con dos factores fundamentales. Por un lado, el tema de las amenazas del señor Alejandro Yamatei, el presidente Alejandro Yamatei, que le gusta estar amenazando, que le gusta estar diciendo que se va a procesar a los manifestantes, que habla constantemente de democracia, de Estado de Derecho, y su gobierno es lo menos que hace, ¿verdad? Un gobierno seriamente señalado por actos de corrupción, y que ahí sí tenemos nosotros la autoridad suficiente, por decirlo de una forma, para cuestionar. ¿Por qué? Porque hemos publicado en voxpopuliwate.com muchas investigaciones relacionadas a él y a su pareja Alejandro Luis Miguel Martínez y a personas cercanas a ellos, ¿verdad? Y que ahí hay mucho material para que el Ministerio Público investigue. Obviamente a Alejandro Yamatei no le conviene por ningún lado que Consuelo Porras se vaya del Ministerio Público, porque eso implicaría mucho riesgo para él y para las personas cercanas al mandatario. Y por el otro lado, Consuelo Porras, que ella se sigue aferrando al cargo, simple y sencillamente porque ella dice que le faltan 3 años para entregar el cargo. Recordemos que ella fue electa en un primer periodo por el presidente Jimmy Morales y fue confirmada en el cargo para un segundo periodo por el señor Alejandro Yamatei. Y entonces en este juego político, en este juego de diversas situaciones, por un lado el tema político, que tiene que ver obviamente con el organismo ejecutivo, donde se toman decisiones políticas, pero por el otro lado la parte judicial y la parte legal. Y es que es donde Consuelo Porras, a pesar del rechazo popular, una funcionaria seriamente cuestionada, seriamente criticada, como ha pasado con otros fiscales en el pasado, pero en este caso yo me atrevo a decir que Consuelo Porras logró el rechazo de miles y miles de guatemaltecos y guatemaltecas, como no se había visto en mucho tiempo. Y es que normalmente son las críticas por lo general son dirigidas a diputados, funcionarios del organismo ejecutivo, secretarios, pero aquí la principal crítica ha sido hacia la fiscal general Consuelo Porras, que no es la única fiscal con serios señalamientos. Han habido otros fiscales que han sido duramente criticados por no cumplir con su función de investigar los temas penales, porque recordemos que al Ministerio Público finalmente lo que le compete es dirigir la investigación penal, investigar y acusar ante el organismo judicial, entiéndase los tribunales. Pero es que eso es lo que se está cuestionando mucho, porque se le señala a Consuelo Porras
de estar vinculada al pacto de corruptos por muchas razones, ¿verdad? Pero ella se sigue aferrando al cargo, el juez Freddy Orellana se sigue aferrando al cargo, al señor Alejandro Yamatei le faltan menos de 3 meses para entregar el puesto, pero él sigue con su discurso confrontativo, con su discurso agresivo, pese a que es uno de los mandatarios más señalados de corrupción. Y obviamente la prensa, nosotros hemos publicado muchos reportajes sobre el trabajo de él y como lo hemos dicho siempre, ha sido un gobierno nefasto, un gobierno que se ha dedicado a perseguir, a criminalizar, a calumniar, a difamar a opositores, a líderes políticos, a líderes de derechos humanos y por supuesto a nosotros los periodistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les incomoda que se les cuestione, Sony. Pero digamos, esa es la parte que queríamos analizar en el primer bloque, por qué, digamos, el tema de las manifestaciones ha bajado en las últimas semanas. Creemos que hay algunos grupos de la sociedad civil, no creemos, sino que es la realidad porque hemos, digamos, hablado con algunos de ellos y quieren continuar con las manifestaciones. Otro grupo se ha centrado en el diálogo. Algunos dicen que no se van a sentar a la mesa de diálogo porque el principal objetivo no se ha cumplido. Y el principal objetivo, ¿cuál es al final de cuentas? Que la señora Consuelo presente su renuncia al cargo de jefa del Ministerio Público y fiscal general de la República. Esto no se ha dado. A mi entender, creo que podrían seguir las manifestaciones en los próximos días, pero eso depende de otros factores. Sí, Barbie, perdón que te interrumpa, yo creo que es muy importante y que la gente y que los guatemaltecos, guatemaltecas, tienen que entender algo. En este tipo de situaciones, cuando se toman este tipo de medidas, como las protestas, las manifestaciones, los bloqueos, siempre hay diferentes posturas, ¿verdad? Siempre van a existir diferentes posturas de los diferentes grupos que integran estos movimientos. Y obviamente hay ciertos grupos que se sentaron a una mesa de diálogo con el gobierno, hay otros grupos que no están de acuerdo con eso y pues al final el resultado que se ve es de que estos días de paro, ¿verdad? Que había, pues se interrumpieron después del 20 de octubre y pasó el 21, pasó el 22, pasó el 23 y se retomaron hace 3 días. Entonces, digamos que obviamente habrán grupos que continúan con la protesta, con los bloqueos, otros grupos habrán desistido, pero la consigna aquí es clara. Guatemala, los ciudadanos, las ciudadanas quieren la renuncia de Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque sus acciones, al igual que su fiel servidor, Rafael Curruchiche, tienen como propósito afectar el proceso electoral 2023, en el que quedó una persona que resulta incómoda para el pacto de corruptos, para los grupos de poder. Así que creo que era muy importante abordar este primer bloque, este segmento, el tema de los bloqueos que pasaron durante más de 20 días, se interrumpieron y que ahora están retomando. Y se interrumpieron producto de que el gobierno intentara establecer un diálogo con el propósito de defender a Consuelo Porras. Pero la consigna sigue siendo la misma. A pesar que ya no hay bloqueos, a pesar que ya no hay tantas manifestaciones como antes, la consigna es la misma. Consuelo Porras tiene que salir del Ministerio Público. Y pues bueno, hay que estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir y a ver si la señora Consuelo Porras pues se presenta a trabajar a la sede del Ministerio Público, porque mucha gente no la ha visto, más que en redes sociales. Así que pues bueno, esto es el programa Somos el Combo. Recuerde que puede encontrar este programa que se transmite en las diferentes redes sociales de Somos el Combo, también en el canal Más TV y también lo encuentra en las fanpage de Marvin del Cid y Sony Figueroa. Y recuerda seguir el canal de YouTube de Somos el Combo. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales y que conduzco junto a mi colega Sony Figueroa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales con nuestros nombres, que le van a aparecer ahí abajo en pantalla, Marvin del Cid y Sony Figueroa. También puedes seguir a las redes sociales del canal Más TV para que nos dejes
para que nos dejen sus comentarios y que nos diga qué les parece el programa. Recuerden que en Somos el Combo analizamos la realidad nacional, analizamos la coyuntura, pero además presentamos investigaciones periodísticas que usted puede leer en voxpopuliGuate.com. También nos puede seguir en nuestro canal de YouTube. Puede ir ahí a Somos el Combo YouTube y ponerle las alertas para que cada vez que subamos un video, cada vez que tengamos un programa, le aparezca y lo pueda ver. Pues esta noche, como en los últimos programas, hemos estado hablando del paro nacional, ese paro nacional que fue convocado por distintos sectores de la sociedad guatemalteca y que se ha extendido a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en el occidente y en la zona central, entiendas el departamento de Guatemala, y donde miles de ciudadanos y ciudadanas exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche. Y por el otro lado, el caso del juez Freddy Orellana. Pero también la exigencia se ha extendido hacia la figura del presidente Alejandro Yamatei, uno de los funcionarios más cuestionados en el país y quien va a entregar el cargo a partir del 14 de enero del año del 2024. De hecho, nosotros en uno de nuestros programas le pedimos abiertamente al presidente Alejandro Yamatei que presentara su renuncia. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, no solo esta vez, sino que en otras ocasiones ha sido uno de los presidentes más nefastos en la historia de Guatemala. Por supuesto que eso incomoda, eso no les gusta a ciertos grupos del país, pero hay que enfrentar las cosas como son. Y el presidente Alejandro Yamatei, además de estarse enriqueciendo ilícitamente, además de que su pareja, el señor Luis Miguel Martínez Morales y su familia se han enriquecido, y su grupo y digamos grupos cercanos a ellos siguen hablando de democracia, de transparencia y todo, pero sinceramente a veces suena hasta ridículo cuando el presidente Alejandro Yamatei habla, porque lo que menos hace es darle la cara a los guatemaltecos. Lo que hace es salir a amenazar, a deslegitimar la lucha ciudadana y por consiguiente a criticar el trabajo de la prensa, que está en todo su derecho. Pero yo le recuerdo al presidente Alejandro Yamatei y a su grupo de funcionarios más cercanos que se han dedicado a bloquear y limitar el trabajo de periodistas por diferentes circunstancias. Ellos dicen que hay libertad de prensa en el país, pero una libertad de prensa a la medida de ellos y a la medida de ciertos grupos de poder. Y es por ello que esta noche hemos decidido analizar en Somos el Combo el tema de las últimas protestas. Y en el primer bloque, tal y como lo hablábamos con Sony, pues mencionábamos cómo las protestas han ido mermando en los últimos días. Y planteábamos dos escenarios. El primer escenario tiene que ver con la situación de que algunos grupos relacionados, vinculados a las protestas han decidido sentarse a la mesa de diálogo. Esto a pesar de que no ha renunciado a la fiscal general Consuelo Porras, que era una de las principales exigencias de ellos. Por el otro lado, el señor Alejandro Yamatei y la señora Consuelo Porras han apelado al recurso del miedo. ¿Y cuál es ese recurso del miedo? Amenazar a los y las guatemaltecas de iniciar procesos penales en contra de ellos, tal y como sucedió en las protestas del año 2020, cuando miles y miles de guatemaltecos salieron a protestar. ¿Y qué se hizo? A través del Ministerio Público, que se ha convertido en un aparato represor del Estado, lo que hicieron fue criminalizar a los manifestantes. Varias personas se encuentran enfrentando hoy procesos penales injustos, incluso personas que por haber hecho pintas en las paredes del Congreso de la República están siendo criminalizadas, cuando los diputados al Congreso de la República le hacen mucho más daño al país con sus decisiones. Entonces, Sony, yo creo que a pesar de que, como lo decíamos, las protestas y los bloqueos estuvieron intensas durante los últimos 20 días, también han bajado en las últimas horas. Así es, Marvin, y es que creo que hay
hay que decir unas cosas y vos dijiste que creías que era ridículo lo que decía Alejandro Yamatei. Es ridículo, Marvin, lo que sale a decir Alejandro Yamatei, tomando en cuenta que sale a defender a Consuelo Porras, algo que no es viable, en el sentido de que Consuelo Porras es la principal cabeza ahorita del pacto de corruptos, la que está exponiéndose ahí enfrente de todo el pueblo guatemalteco. Entonces, digamos que esas declaraciones tratando de quitarle veracidad, deslegitimizar las protestas, pues en realidad lo único que hace Alejandro Yamatei es verse como un personaje ridículo. Pero no solo él, sino también creo yo que también ha permeado en ciertos espacios ante la ciudadanía la actitud y el mensaje de personajes como el señor Ricardo Méndez Ruiz, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Un personaje que a través de un video en redes sociales, en sus redes sociales, catalogó de cafres, de delincuentes a los manifestantes, a las personas que manifestaban y pedían la salida de Consuelo Porras, así como a las personas que estaban en diferentes puntos del país, solicitando, bloqueando y solicitando la renuncia de Consuelo Porras. Yo lo había reiterado en el programa anterior y lo voy a volver a decir ahora. Y ese es un mensaje directamente para el señor Ricardo Méndez Ruiz. Y no solo para él, sino para las personas que están dentro de la Fundación contra el Terrorismo, como el señor Raúl Falla. Es decirle que más cafres son ustedes porque son personas que se dedican a precisamente a defender, a respaldar acciones de personajes oscuros que tienen como propósito criminalizar a periodistas, defensores de derechos humanos, a ex jueces, a ex operadores de justicia como también fiscales del Ministerio Público, que en el pasado precisamente han judicializado procesos en contra de personas que en realidad sí le han causado daño a Guatemala. Vemos ahí procesos como el de Otto Pérez Molina, el de Roxana Valdetti, el de Alejandro Sinibaldi, el de comisiones paralelas, en donde está involucrado Gustavo Alejos. Entonces, desde la Fundación contra el Terrorismo se ha dedicado a defender a estos personajes oscuros que prácticamente son unos delincuentes y que como Fundación contra el Terrorismo lo que hacen es empezar a criminalizar a las personas que han iniciado procesos contra estas personas que son unos delincuentes, porque no hay de otra forma de llamarles, ¿no? Personas que le han hecho más daño al país que otras personas, que se han robado millones de millones, que han aceptado sobornos en cantidades de verdad súper exageradas. Entonces, al final, más cafre usted, señor Ricardo Méndez Ruiz, y toda la gente que integra su fundación, de verdad. Entonces, pero al final, este discurso de estas personas que se han parado frente al Palacio Nacional, que han manifestado ahí en Carretera Salvador, porque pareciera que muchas de las personas que están en contra de las protestas y de las manifestaciones y los bloqueos están ahí en Carretera Salvador. Estas personas que manifiestan, que han llegado a la Plaza de la Constitución y que han amenazado con presentar acciones, con presentar denuncias penales, al final lo único que hacen y evidenciarse que son personas del status quo, que defienden los intereses de los grupos de siempre, ¿no? De los políticos, los empresarios que se han beneficiado históricamente de todo el aparataje estatal. Entonces, al final, pero lamentablemente también tengo que decir de que ese discurso en el que se atacan las protestas, más no la causa, ¿verdad, Marvin? Porque hay que entender que las protestas son producto de una causa, que es pedir la institución de Consuelo Porras. Entonces se ataca más las protestas y no la causa, y ese discurso ha permeado en cierta parte de la población, que incluso sale a atacar, a descalificar a las manifestaciones, y es algo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Y se lo reitero aquí a las personas que nos están viendo, tanto en la televisión Más TV como en redes sociales. Ninguna lucha social se ha logrado a través de un diálogo como tal, sino que se tienen que tomar acciones. Así que, y lo dije en el programa anterior, y es que precisamente es que muchos de los beneficios que tenemos como guatemaltecos en nuestra sociedad, lo que se ha ganado
un horario laboral, un código de trabajo, tener ciertos beneficios como hasta la seguridad social. No se ganaron yendo ahí a entonar un himno en la Plaza de la Constitución, sino que con medidas un poco más fuertes, como en este caso fue la protesta ciudadana y el bloqueo ciudadano, y pues por ende, ¿no? Pero al final hay que entender de que este es el discurso de las personas corruptas que utilizan a personajes como el señor Ricardo Méndez Ruiz. Así que yo digo de que como guatemalteco, como periodista, como ciudadano, creo que tenemos que tener un criterio muy importante, informarnos y saber qué es lo que está precisamente pasando en el país para entender nuestra realidad y saber qué es lo que podemos hacer y qué postura fijar. Lo que sí puedo decir yo es de que la gente ya demostró un descontento en contra de lo que está pasando en el país, en contra de Consuelo Porras, en contra de Rafael Curruchiche, en contra de Freddy Orellana, en contra de Alejandro Yamatei, en contra de Miguel Martínez, que creo que eso es un tema que vamos a abordar en el tercer segmento de este programa. Pero bueno, yo lo que creo, Marvin, es de que también el discurso de estos grupos de derecha extrema, radical, ha calado un poquito dentro de la sociedad, entre aquellas personas que muestran un poco de indiferencia en lo que está pasando. ¿Qué pensás vos? No, y lo que sucede es que en el caso de la Fundación contra el Terrorismo, de hecho, nosotros ya habíamos mencionado al señor Ricardo Méndez Ruiz y al señor Raúl Falla Ovalle, las dos principales caras y figuras de esta fundación, quienes nos han salido a atacar en diversas ocasiones en redes sociales. A ambos los hemos visto en torres de tribunales y ninguno de los dos ha tenido el valor para enfrentarnos por diferentes circunstancias. Solo recuerdo también a ambos que también ellos son parte de muchos de los problemas que hay en Guatemala. Pero bueno, no quiero hablar mucho de estos personajes. Lo que sí yo creo es de que la población está en su legítimo derecho de exigir los cambios que sean necesarios, los cambios que se crean, que se consideren, digamos, al final para que el país cambie, porque hay que dejar claro que Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina. Como lo hemos dicho siempre, 60% de guatemaltecos y guatemaltecas en condición de pobreza, escuelas destruidas, carreteras, desigualdad, pero obviamente los grupos más poderosos nunca van a aceptar esta situación por diversas circunstancias. Al final le queda a los guatemaltecos ejercer el derecho legítimo a la protesta ciudadana, pero que además está garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos también de que lo hemos dicho en otros programas, que ojalá la gente saliera a manifestar en contra de la corrupción como lo hacen estos casos. Incluso en un programa antes de la segunda vuelta electoral hablábamos de algunos personajes como lo son los pastores evangélicos. En este caso el pastor Cash Luna, Sergio Enríquez y Jorge H. López, que salieron prácticamente a omitir opiniones para tergiversar, digamos, cómo iban a votar los guatemaltecos, con el objetivo de favorecer a la candidata presidencial de aquel entonces, Sandra Torres. Y ahí es que nosotros estemos a favor del señor Bernardo Arévalo de Semilla, porque constantemente se nos acusa y se nos señala que ustedes son que somos parte de Semilla. Pero para la tranquilidad de ustedes, señores, no somos parte de Semilla, nunca hemos sido parte de ningún partido político. Lo que hacemos nosotros es periodismo. Incomoda, por supuesto que incomoda. Y ustedes dirán, ¿qué periodismo es este? Obviamente aquí estamos generando nuestra opinión, una opinión que es válida. De hecho, aquí se ha invitado en diversas ocasiones a este programa Somos el Combo, se ha invitado a la señora Consuelo Porras en diversas ocasiones y al fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, pero ambos han desistido participar, para que no digan que no se les ha dicho que participen. Y por el otro lado, incluso en alguna ocasión se le hizo la invitación al señor Ricardo Méndez Ruiz para que participara en el programa por algunas cuestiones ahí,
pero tampoco se pudo. El espacio está abierto para que vengan a responder preguntas, para que vengan a contestarle a los y las guatemaltecas, porque estamos cansados de la impunidad, los abusos de poder y la corrupción. Así es, Marvin, tal y como vos lo decís, señor Ricardo Méndez Ruiz, usted está invitado a este programa, al igual que usted, señor Raúl Fayaway, está invitado a este programa para que hablemos de diferentes formas y dejémonos de publicar mensajes en redes sociales, así como cobardemente usted publica redes sociales tratándonos y queriendo descalificarnos, señor Raúl Faya. Mejor lo invitamos a nuestro programa, venga a nuestro programa y hablemos de diferentes temas, traiga sus posturas. Y nosotros vamos a también hacerle ciertas preguntas en relación a su trabajo, al trabajo del señor Ricardo Méndez Ruiz, que también está invitado a este programa, y también sobre el trabajo de su fundación. Por ejemplo, ¿quién nos financia? Así que si ustedes, ya que dicen, ya que descalifican, ya que publican mensajes y les encanta estar ahí en redes sociales, en las diferentes redes sociales, los invitamos a nuestro programa. ¿Les parece? O mejor dicho, les planteo y les hago esta pregunta. ¿Aceptan el reto de venir a Somos el Combo? Son bienvenidos. Así que, pues bueno, Marvin, yo creo que con esto ya estaríamos yendo a una pausa del segundo segmento. Eso es para retomar el tema de las protestas, de las manifestaciones que están acá en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en diferentes carreteras del país. Y pues bueno, reiterar el hecho de que empezaron y estuvieron constantes durante más de 20 días. Lamentablemente se interrumpieron producto de ciertas negociaciones que hubo o reuniones, por así llamarlo, en el que participó el gobierno de Guatemala, pero la gente de Sorolá y Quiché continúan en esos bloqueos, pero la petición es constante. A pesar de que se bajó un poco ahora, la petición sigue siendo la misma. Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso incluso, tienen que salir del Ministerio Público, al igual que Freddy Orellana, ese juez tiene que salir del organismo judicial. Así que la consigna se mantiene, pero la invitación ahí está para esta gente nefasta. Esperemos a ver si lo acepta. Vamos a una pausa y regresamos a Somos el Combo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo y gracias por continuar durante esta noche en el programa, ya que estamos en el tercer bloque. En el primero y en el segundo segmento hemos hablado precisamente de esta manifestación ciudadana que empezó con las organizaciones indígenas y campesinas, siendo los 48 cantones y el pueblo Xinca quienes estaban liderando estas manifestaciones y bloqueos que estaban pidiendo la renuncia de Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público. Bloqueos y manifestaciones que continuaron por más de 20 días en Guatemala. Pero después del fin de semana, estas acciones mermaron un poco luego de una negociación o un proceso de diálogo con el gobierno de Guatemala, con el presidente Alejandro Yamatei. Sin embargo, el día martes, el día miércoles y hoy, día jueves, las manifestaciones y bloqueos retomaron en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala, no con la misma magnitud que al inicio, pero ahí están y la consigna sigue siendo la misma. La renuncia de Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público, de Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI e incluso de Cintia Monterroso, integrante precisa de la FESI y también del juez Freddy Orellana. Y pues bueno, eso es lo que estuvimos hablando durante este primer segmento, pero ahora Marvin y a las personas que nos están viendo tanto en el canal Más TV como en diferentes redes sociales, queremos hablar de un tema muy importante también. El Ministerio Público empezó ya una investigación penal en contra de las personas que le dijeron muchas cosas a Miguel Martínez y a la familia de esta persona, el ex jefe del centro de gobierno, hace 2 semanas. Estuvo en Antigua Guatemala, precisamente a inmediaciones de la Iglesia de la Merced, en la Iglesia de la Merced, y un grupo de ciudadanas, se acercaron, le dijeron muchas cosas, porque al final, Marvin, personas que nos están viendo, en este momento, el rostro y el nombre de la corrupción es Miguel Martínez, por muchas situaciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar, es la pareja sentimental del presidente Alejandro Yamatei, porque ocupó el cargo del director general del centro de gobierno, esta comisión que fue creada con el propósito de duplicar funciones dentro del Ejecutivo y que al final tuvo que cerrar
producto del rechazo ciudadano. Así que el Ministerio Público inició una investigación y está solicitando a muchos comercios, viviendas de Antigua Guatemala las grabaciones para empezar ya a identificar a personas que estuvieron en este grupo que empujó, insultó y a la familia de Miguel Martínez y a mi propio Miguel Martínez. Marvin, ¿qué nos puedes decir un poco sobre Miguel Martínez antes de que empecemos a hablar sobre este tema y ahondar sobre quién es este personaje? Bueno, obviamente Miguel Martínez es una de las personas más cercanas al presidente Alejandro Yamatei. Primero es su pareja, ¿verdad? Segundo, Miguel Martínez se ha dedicado a enriquecerse. Investigaciones ampliamente documentadas y respaldadas en voxpopuliwate.com, donde ustedes las pueden leer. Ahí abajo en pantalla les va a aparecer voxpopuliwate.com. Y es que el señor Miguel Martínez no solo a través de su relación con Alejandro Yamatei y con vínculos con personas cercanas al poder, entiéndase políticos y empresarios, ha logrado amasar una gran fortuna. Nosotros desde el año 2020 hemos publicado investigaciones sobre el tema, desde la compra de la finca en Santa María de Jesús, Zacatepeques, por el presidente Alejandro Yamatei y su pareja Luis Miguel Martínez Morales, así como la compra de la cervecería Chapultepec, esta cervecería de la cual Luis Miguel Martínez es el dueño junto a algunos de sus principales amigos y que está documentado en Vox Populi. También recordemos que algunos amigos del señor Martínez también han ocupado cargos en el organismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente llegaron Miguel Martínez y su grupito llegaron al poder a enriquecerse. Y el Ministerio Público ha sido incapaz de investigar estos casos, pese a que las evidencias están presentadas ahí, pese a que se ha documentado de distintas formas. Y es que a mí me llama también la atención que a veces el Ministerio Público toma algunas investigaciones periodísticas cuando se trata de ciertos personajes, pero en otros casos simple y sencillamente se hacen los locos. Y no solo en este Ministerio Público, ha pasado en otras gestiones del Ministerio Público, que pareciera ser que a veces la visión es un poco miope en cuanto a la realidad nacional, ¿verdad? Uno entiende que a veces hay mucho trabajo y que a veces hay muchos casos. Se entiende precisamente eso, pero también hay que entender que hay personajes que son demasiado visibles, como es el caso del señor Miguel Martínez, y que finalmente son protegidos por Consuelo Porras. Recordemos que Miguel Martínez también es protegido de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leila Lemus, a quien nosotros hemos calificado como la madrina política, como una de las madrinas políticas de Miguel Martínez. Porque de esto también hay antecedentes y hay evidencia suficiente. Cuando Miguel Martínez, siendo jefe del centro de gobierno, era citado al Congreso de la República, ¿quién lo acompañaba? La señora Leila Lemus. Y además Leila Lemus también fue secretaria general de la presidencia. ¿Y qué es la Secretaría General la Secretaría General de la Presidencia? La Secretaría General de la Presidencia cumple, entre otras funciones, la asesoría jurídica del presidente de la República, pero además las iniciativas de ley que llegan al Congreso de la República y que salen directamente desde el Ejecutivo, salen directamente de la Secretaría General de la Presidencia. Y no está de más decirlo que por ese cargo han pasado personas que luego de ser secretarios generales o secretarias generales, varios de ellos han pasado a ocupar han competido por diputaciones al Congreso de la República y han llegado al Congreso de la República. Y aquí uno puede mencionar varios nombres, por ejemplo, el caso de Héctor Cifuentes, que es secretario de la Municipalidad Capitalina en la actualidad, ¿verdad? Eso por citar un caso. Pero es un cargo que es muy apetecido por el roce político que da, por las relaciones políticas que da y por supuesto, algo que le gusta a mucha gente,
que es el poder, ¿va? Ese poder que se utiliza de mala forma. Y es por ello que, digamos, cada vez que se hace un análisis sobre la figura de Miguel Martínez, no solo se debe analizar el entorno que gira alrededor de él y cómo el señor Martínez, cada vez que se le cuestiona, cada vez que se le critica, sale a defenderse, a decir que se le está atacando políticamente. Señor Miguel Martínez, hay que ser un poco caradura para salir a decir eso siempre y no rendir actos, no rendir cuentas de sus acciones, ¿verdad? Usted mejor que nadie lo sabe, señor Miguel Martínez. Usted antes de que el presidente Alejandro Yamatei llegara a la presidencia tenía problemas económicos. Hoy su familia es multimillonaria y ojalá algún día le toque rendir cuentas. Y obviamente este es el punto de vista de nosotros, que estamos en la completa libertad de hacerlo. También le recuerdo al señor Luis Miguel Martínez Morales y a su familia que ellos, de vivir en Santa Lucía, Cotzumalguapa, un municipio en el departamento de Escuintla, ahora han encontrado su refugio en el condominio Bellavista, donde además de obtener propiedades, también hay reuniones políticas. Y usted lo sabe que esa es la realidad, señor Miguel Martínez, pero sale a negarlo constantemente. Y producto de ello es de que los guatemaltecos y las guatemaltecas están cansadas de la impunidad, la corrupción y el abuso del poder, como lo decimos siempre. Y lo que sucedió fue es que ante ese cansancio, ante esos abusos de poder, la gente los identificó hace algunos días en la iglesia de la Merced durante una misa. La gente se pensó a juntar y ¿qué hicieron? Empezarles a gritar corruptos, ladrones. Basta con ver los videos que por ahí andan circulando ampliamente en redes sociales. Incluso, Sony, al señor Miguel Martínez se le ha invitado también a que venga al programa Somos el Combo, para que se defienda y que diga todo lo que se dice sobre él. Pero por si al señor Miguel Martínez no le convence eso, yo lo invitamos junto a Sony Figueroa a que él lea las investigaciones que hemos publicado en voxpopuliwante.com. Y si ustedes que nos ven en su casa no han leído las investigaciones que hemos publicado, ahí las pueden encontrar. También recuerden que tenemos 2 libros publicados hasta el momento sobre el actual gobierno. El primero publicado en agosto del 2021 y que se llama Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más, precisamente en una frase que dijo el presidente Alejandro Yamatei en varias campañas políticas, diciendo de que él iba a hacer un buen gobierno, que iba a combatir la corrupción, pero resultó casi igual que peor que los anteriores. Y en mayo del 2022 sale a la venta un segundo libro que se llama Así me convertí en un hijo de puta más. Ambos libros titulados de esa forma por una frase utilizada por el propio Alejandro Yamatei durante varias campañas políticas, Sony. Sí, así es, Marvin, y es que creo que hay que entender de que la gente se cansó y que la gente actualmente ve el rostro de la corrupción, el nombre de la corrupción en Miguel Martínez y su familia. ¿Y por qué me extiendo hasta la familia? Porque la familia se ha beneficiado precisamente de esta corrupción, de este abuso de poder, de esta impunidad que el señor Miguel Martínez, por ser la pareja del presidente Alejandro Yamatei, tiene. Entonces, la familia, Marvin, señor, personas que nos están viendo, la familia pasó de vivir en una casa relativamente humilde en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, ahora vivir en una propiedad valuada de más de 2 millones de quetzales. Eso en el caso de los papás. En el caso de la hermana y del cuñado de Miguel Martínez, pasaron ahora a vivir a una propiedad también en Bellavista, en el condominio Bellavista en Jocotenango, Zacatepeque, es valuada en más de 2 millones de quetzales. Y resulta que también ahora
los papás del cuñado de Miguel Martínez, que hay que mencionar que el cuñado de Miguel Martínez resulta una de las personas más cercanas a Miguel Martínez porque lo conoce de hace más de 20 años. Ahora, los papás del cuñado de Miguel Martínez están construyendo una mansión también ahí en Bellavista. Entonces son 3 propiedades que sumadas harán como 8 millones de quetzales, $1 millón, más de $1 millón. Entonces, ¿cómo la vida les ha cambiado? Y es Claro, que Sony. perdón, Marvel, y es que nos tenemos que dar cuenta en cómo les ha cambiado la vida precisamente en ese mismo incidente que pasó a un costado de la iglesia de la Merced. Veamos el carro en el que se sube Miguel Martínez, un vehículo que supuestamente arrenda una empresa, y al carro el otro al que la gente le abre, le cierra la puerta, le tira piedras, un carro valuado en más de casi $100,000 que le pertenece al cuñado de Miguel Martínez. Entonces, ¿de dónde han sacado toda esta plata, verdad, Marvin, para Sí, yo viajar? creo que ahí, yo creo que ahí producción va a poner las imágenes ahí sobre este incidente para que la gente se dé cuenta de lo que sucedió ese día. Pero aquí hay que mencionar, lo hemos dicho, digamos, el cuñado de Miguel Martínez, Sergio Guillermo Girón Lezana, que es esposo de Claudia Ivonne Martínez Morales, hermana de Miguel Martínez. Están construyendo una residencia ahí en ese sector para los padres del cuñado de Miguel Martínez. Y para ello utilizaron una empresa que le compraron amigos de Sergio Guillermo Girón Lezana, una empresa en la que se puso a Irma Idalia Lezana Najarro, la madre del cuñado Miguel Martínez, como la representante legal de esa empresa. Y misteriosamente esa misma empresa compra la propiedad. Y por el otro lado también es importante mencionar el caso de Rubén Darío Martínez Avilés y de María Luisa Morales Gatica, los padres de Miguel Martínez. En ese video, durante el incidente en Antigua Guatemala, aparece en varias ocasiones María Luisa Morales Gatica, la mamá de Miguel Martínez, quien ha indicado de que es el karma, pero es que el karma les está cayendo a ellos porque se han enriquecido por diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente se cansó, pero aquí también queremos que quede algo claro, que la familia de Miguel Martínez es una de las muchas que se enriquece producto de la corrupción y la impunidad en Guatemala. Como han dicho siempre, ¿verdad? Porque las autoridades judiciales y en este caso el Ministerio Público es incapaz muchas veces de investigar este tipo de enriquecimientos. Y como te digo, no solo es en esta gestión, ha ocurrido en anteriores gestiones, pero por supuesto que en esta el denominado Pacto de Corruptos tomó control total del Ministerio Público y eso hace que los casos de corrupción no se investiguen. Es también importante mencionar que finalmente muchas veces los mandatarios son protegidos por el Ministerio Público por la forma en que se elige a los fiscales generales. ¿Cuál es la fórmula para elegir al fiscal general? Pues es algo que se tiene que discutir en la sociedad, pero estamos convencidos, Sony, que la forma en que se elige al fiscal general es una forma que politiza el proceso, lo vuelve sumamente viciado, pero además de ello se pone a una persona afín al propio mandatario que lo nombra, ¿verdad? Entonces eso es relevante cambiarlo en algún momento y que tenemos que discutir como sociedad, Sony. Y antes de irnos, Sony, porque ya estamos un poco contra el tiempo, yo quiero mencionar también de que siguen los ataques en las redes sociales en contra de operadores de justicia, siguen los ataques en contra de periodistas, y tal vez ahí, Sony, les hablas un poquito de unas imágenes que circularon esta semana, unas imágenes donde se acusa a muchas personas, se les hace calificativos sumamente serios. Sí, lo que pasa es que durante estos últimos días, como siempre, ¿no? O sea,
a diferentes personas que estamos exiliadas, porque creo que hay que decirlo de esta forma, a personas que nos encontramos fuera de Guatemala precisamente por cumplir una función dentro de la sociedad, periodistas, jueces, fiscales del Ministerio Público, incluso magistrados. Entonces, el hecho acá es de que estas cuentas cobardes, como le llamamos, de Net Center, han estado publicando fotografías de diferentes personas donde nos incluyen a nosotros, catalogándonos de una estructura criminal que ha cometido una serie de delitos en Guatemala, en la cual hacen referencia a Marvin, a nuestra colega Michelle Mendoza, al fiscal Juan Francisco Sandoval, al ex fiscal general Telma Aldana y a la ex jueza Erika Ifán y también al ex juez Miguel Ángel Gálvez, y podría seguir continuando con nombres, ¿no? Entonces, es un ataque cobarde de estas personas que se esconden detrás de un aparato, de una computadora, de un teléfono, de una tablet, lo que sea, y pues se dedican a descalificar, ¿no? Pero lo grave de todo esto es de que a pesar que ya no estamos dentro del territorio guatemalteco, continúan los ataques, la difamación, y que incluso esta abarca a otras personas que nos rodean. Entonces, al final, pues obviamente tratar de decirlo, establecerlo en este programa, denunciarlo para que quede públicamente ahí dentro de las redes sociales, ¿verdad, Marvin? Porque creo que también es muy importante dejar este precedente aquí en redes sociales. De hecho, aquí en las imágenes que se les va a mostrar ahí en producción, pueden ver ustedes la publicación que hizo esta cuenta de Twitter, y pues para que la vean y que puedan denunciar esta cuenta de Twitter para que ya no siga publicando y acosando a muchas personas, a periodistas, porque en algún momento ya no van a ser periodistas y en algún momento ya no van a ser ex jueces, no van a ser ex fiscales, sino que van a ser ya la ciudadanía de forma general. Entonces creo que es muy importante que se puedan hacer las respectivas denuncias en estos espacios de redes sociales para que ya no se siga replicando ese tipo de contenido. Así que el mensaje que les puedo mandar a estas personas que hacen esto es: son unos cobardes, lamebotas, delincuentes, y los seguiremos denunciando. Y pues bueno, Marvin, antes de irnos, no sé si tenés un último mensaje y nos despedís. No, lo que hemos dicho siempre, que quienes están en los net centers pues son cobardes, delincuentes, y que a pesar de que digan lo que digan, no nos van a callar. Y también recordemos de que nosotros hemos expuesto en Vox Populi también cómo desde el mismo gobierno operan estructuras de net center, impulsadas precisamente por asesores del presidente Alejandro Yamatei. El mismo vocero de la presidencia, el señor Kevin López Oliva, tenía una cuenta alterna donde se dedicaba a la difamación, la calumnia y la injuria. Ojalá el brazo de la justicia los alcance algún día y rindan cuentas, porque el daño que están haciendo es sumamente grave, Sony. Pues bueno, este fue otro programa más de Somos el Combo. Recuerde que Somos el Combo se transmite por el canal Más TV y en las distintas redes sociales. Si usted no nos sigue en YouTube, vaya a buscarnos como Somos el Combo. De igual forma, aquí le vamos a dejar el enlace al que usted puede meter ahí en su teléfono, en su computadora, en su tablet, de cualquier dispositivo, para que nos vaya a buscar en YouTube. Recuerde suscribirse y sobre todo activar la campanita para que cada vez que estemos transmitiendo en vivo o subamos un video a esta plataforma, le llegue la notificación y usted pueda vernos. Recuerda que esta es una de las formas en cómo nosotros nos financiamos, a través de esta pauta que se puede dar en las diferentes redes sociales. Así que recuerde que Sonny Figueroa y Marvin El Cid son el combo.